El día de hoy haré una presentación sobre la evolución de la hacienda colonial. Mi nombre es Claire Valentino Campos, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Los objetivos de esta presentación son dos. Inicialmente, presentar los hechos sociales, políticos y económicos que permitieron la transformación de hacienda colonial en productora de caña y exportadora de azúcar y dar a conocer avances o retrocesos que en la actualidad presenta esta rama de la economía en la región del Valle del Cauca. Los hechos históricos más importantes que se evidencian fueron en 1901 la creación del ingenio Manuelita, que se da gracias a la abolición, digamos, de la esclavitud, al cambio en las relaciones de hacendados a peones y al sistema feudalista que se convierte en uno capitalista, feudalista colonial para ser más exactos. El ingenio Manuelita es creado por Santiago Eder, que es el primero a vapor en el Valle del Cauca. En segundo lugar, en 1926 surge el ingenio Río Paila por Hernando Caicedo. En tercer lugar, la familia Cabal entra con un ingenio llamado Providencia a la competencia de este sector económico. Debido a esto, entre 1930 y 1932 se da una monopolización del mercado y esto genera conflictos laborales entre la burguesía azucarera y la conformidad por parte de los trabajadores que apenas están empezando a reclamar sus derechos y aceptar este cambio en el sistema capitalista. Enfrentan obviamente diferencias y gracias a esto en 1946 se producen incendios de la caña. Más adelante, como solución a esta inseguridad social y a las demandas de los trabajadores, se crea Azucaña, una asociación que vela por esos derechos, y más adelante, en 1977, se institucionaliza la cooperación de este monopolio técnica en el sector con Tecnicaña. Los factores más importantes para entender esta evolución, que son factores a nivel sociales, económicos y políticos, es el cambio de la hacienda a los ingenios azucareros. Se da gracias a esa reforma en la tenencia de tierras. O sea, tenencia de tierras ya no era como el sistema de hacendados, de haciendas, de propiedades, sino que cambian las haciendas por ingenios, por empresas, porque las haciendas bayunas entran en crisis y esto se produce un estancamiento debido y producido por los procesos de independencia y las guerras civiles y claramente la abolición de la esclavitud. Los desarrollos tecnológicos también obligan a que este sector de la economía se transforme. Los herederos de las haciendas claramente se ven obligados a conformar empresas para superar ese estancamiento y esa crisis y esto produce un cambio administrativo que genera los llamados ingenios. El azúcar se consolidó en el mercado mundial gracias a otros sectores productores de la economía que ayudaron a su financiamiento, como la producción de alcohol, eh, la diversificación del producto del azúcar y el desarrollo de las mismas empresas. Por ejemplo, el grupo EDER fue muy importante en este proceso porque ayudó a la transición de la hacienda debido a las propiedades de la familia pasando de sus haciendas coloniales a haciendas capitalistas, pero gracias a las diversas actividades que ellos realizaban, porque pues también estaban detrás del mercado, digamos, del alcohol y de empresas destiladoras que generó una diversificación de ese mercado. Gracias a que se logra la tecnificación y la evolución de la industria azucarera, se da eh, esa diversificación. Y asimismo, el cambio administrativo o la parte, digamos, política se genera a partir de la intervención del Estado generando asociaciones y se formalizan esas relaciones por medio de esas instituciones. Los conflictos entre los ingenios y el gremio de trabajadores generó claramente escenarios de conflicto porque apenas se estaba haciendo esa evolución y, por ejemplo, los CEDE realizaron reclutamientos forzosos de los trabajadores. Eso se debía a la falta de estabilización y del control estatal que condujo claramente al beneficio de favorecer los intereses de esta burguesía, pero es el Estado cuando entra como regulador y es este el factor clave político donde entra a mediar creando este tipo de asociaciones. Los empresarios obviamente tenían una capacidad de injerencia alta por el capital que presentaban y por eso se da la monopolización de la producción por parte de los ingenios, pero esto generó una jerarquización en el sector económico.
El papel del Estado es el ámbito político que es muy importante porque, como se mencionaba anteriormente, el Estado facilita a partir de los años 30 la formación de aparatos burocráticos como son asociaciones de trabajadores, todo esto, y el Estado genera esa creación para superar esos conflictos que habían entre la burguesía azucarera. Los avances y retrocesos en la actualidad se pueden dividir en siete variables. Actualmente, los ingenios más conocidos como Manuelita, Encaca, etcétera, presentan desfileras anexas para la producción de alcohol carburante, o sea, diversificación del mercado. Eso es un avance. En el Valle del Cauca existen tres ingenios azucareros que generan el 0,7% del PIB. Esto es sacado de una noticia de Caracol que está anexado en la bibliografía de este trabajo y eso genera 180.000 empleos. Eso también es un avance porque están produciendo empleos y aparte están aportando al PIB de Colombia. Como retroceso, se requiere una tecnificación más avanzada de los conocimientos porque estamos, digamos, abajo en comparación con países más industrializados y aún por parte del Estado todavía falta más intervención para la financiación suficiente del mercado del azúcar para que la competencia sea más igual, o sea, competitiva frente a otros mercados más fuertes. La industria azucarera necesita claramente aprovechar los recursos investigativos porque el gobierno hoy en día le está apostando mucho en la investigación. Entonces, esas investigaciones podrían ayudarle a mantener o a producir una actualización de conocimientos. Otro de los avances es que los ingenios claramente permiten la creación de insumos, alquiler de maquinaria, realización de bioetanol, que es menos agresivos con el medio ambiente y finalmente se presenta la necesidad de un marco regulatorio más estricto por parte del Estado para que establezca los parámetros de acción en el mercado. Como conclusiones de este trabajo, nos damos cuenta que en el aspecto económico y político se transforma la tecnificación y reforma territorial. Eso quiere decir que digamos, la forma en que estos ingenios asumen este mercado se transforma gracias a los factores sociales que estaban, o sea, que eran externos, como las guerras civiles, la abolición de la esclavitud, y también a la independencia del Valle del Cauca, que cambia las relaciones económicas frente a lo político, frente a lo económico. Y frente a lo político, la administración de los dos departamentos se vuelve más independiente y esto también ayuda a esa evolución. Eh, Cambia la estructura feudalista colonial, se convierte en un sistema capitalista para el uso y tenencia de la tierra de igual forma. La intervención del Estado es fundamental para esa evolución y en esa transición porque están a favor de la burguesía, pero también generan organizaciones para la clase trabajadora. Las relaciones laborales cambian entre la burguesía azucarera y los trabajadores que peones en las haciendas pasan a trabajadores, empiezan a exigir más derechos y los ingenios azucareros forman parte del músculo económico en la región del Valle del Cauca, en el cual todavía obviamente hace falta mecanismos, pero aportan mucho al PIB de la región. Finalmente, estas son las conclusiones y bueno, esta es como un poco la evolución de la hacienda colonial en el Valle del Cauca de los ingenios azucareros.